El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Mi tema en esta tarde: vienen días mejores para nuestro país. Diga de nuevo: vienen días mejores para nuestro país. La situación era muy difícil, ya lo he dicho en otra ocasión. El contexto donde se escribe esta carta o esta carta o este libro de Ageo es un contexto complicado históricamente, un contexto donde hay una crisis de toda índole en el pueblo hebreo, muy hambriento, destruido, saqueado por algunos ejércitos. La situación del pueblo hebreo era una situación crítica, dolorosa para los habitantes. Sin embargo, en medio de ese caos hay un profeta que sigue buscando a Dios. Hay un hombre que sobre las circunstancias o a pesar de ellas se mantiene conectado con Dios y oyendo a Dios, y no oyendo el problema, y no oyendo la crisis, y no oyendo las quejas de las personas, sino oyendo a Dios. Qué importante que en medio de un momento como el que vivimos, la iglesia cristiana se mantenga oyendo a Dios y no se ponga a oír otras voces, porque a la final la única voz que va a imponerse es la voz de Dios. La palabra de Dios siempre se impone al final. ¿Alguien dice amén a eso? Dice mi Biblia que todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que me conviene oír a Dios, y aunque oiga otras cosas, aferrarme a lo que Dios dijo. Yo no dudo que Ageo haya oído otros diciéndole cosas negativas acerca del país. Estoy seguro que más de uno vino a Ageo a decirle: ¿qué haces tú aquí? Vete del país o vete a algún otro lugar. Estoy seguro que más de uno vino a Ageo a decirle: ¿de qué tienes tú que hablar bien del país si nada está pasando bueno? Me imagino que Ageo se sintió en la tentación de repetir el fatalismo de la mayoría, o de repetir el fatalismo de los que se acercaban a él. Y yo creo que estamos viviendo una situación parecida, donde se oye tanto fatalismo, donde la gente habla en un tono bajo, en un tono de derrota, donde la gente piensa que no hay futuro y que el único futuro aparente es irse del país, es buscar tal vez un mejor futuro fuera de su territorio o de su nación. Y dentro de toda esta situación que estaba sucediendo en el tiempo de Ageo, este hombre decide oír a Dios sobre todo y a pesar de todo, y se mantiene en una posición de oír a Dios. Y dice: voy a oír a Dios aunque vea esto, voy a oír a Dios aunque oiga esto, porque yo sé que Dios tiene una palabra para mi país, yo sé que Dios tiene un plan con mi país, y yo sé que Dios va a actuar en mi país. Este hombre se levantó sobre todos y empezó tal vez a anunciar algo que ahorita le voy a leer, pero no por lo que él pensaba, sino por lo que él había oído de Dios. Él empezó a anunciar que venían días mejores para el pueblo hebreo, pero lo comentó o lo escribió como palabras de Dios. Ahora bien, el hecho de que no esté textualmente escrito: vienen días de gloria para Venezuela, no quiere decir que Dios no lo haya dicho. Voy a volver a repetir eso. El hecho de que yo no consiga un verso en la Biblia que diga textualmente: vienen días de gloria para Venezuela, no quiere decir que Dios no lo haya dicho. En mi opinión, Dios lo dijo. Yo lo creo y Él lo hace. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora bien, la situación, como les dije, es la que le acabo de comentar. No escapa a la misma situación en Latinoamérica y en otras naciones del mundo. Sin embargo, Dios le da una palabra a Ageo, y le da una palabra un día. Dice el mes, dice el día, dice el año. Ahora dice Dios a Ageo y le ordena en el verso 2:
habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. De una manera clara, Dios le dice a Ageo: te toca la tarea de anunciar cosas que no se ven. Voy a volver a decirle eso. Dios le dice a Ageo: te toca la tarea de anunciar a este pueblo las cosas que no se ven. Ahora bien, el problema no era anunciar las cosas que no se veían, sino cómo eso encajaba en el momento que sí se veía. Porque, le repito, el fatalismo empieza a recorrer las calles de la ciudad y empieza a invadir corazones y personas, y las personas tienen la tendencia a entregarse en sus comentarios. Y yo no sé si a usted le pasa, pero es lamentable hoy. Si usted quiere hacer una prueba, hágala. Preguntarle a la gente qué esperan en los próximos meses o días sobre Venezuela, y lo que usted va a oír son cosas muy negativas. La gente, o mucha gente, se ha entregado al fatalismo, y por eso es tan importante estos ayunos, y por eso es tan importante seguir orando por el país, porque así cambiamos la atmósfera y cambiamos la influencia sobre el país. Sorprendentemente, estas personas que hoy creen que viene lo peor, empiezan a creer que vienen días mejores para el país. ¿Alguien puede gritar amén a eso? Ahora, Ageo tiene la responsabilidad de hablar de manera de que lo oiga la clase política y la clase religiosa y todo el pueblo. Qué responsabilidad para un hombre de Dios. Dios le dice: háblale a la clase política a través del gobernador, háblale a la clase religiosa a través del sumo sacerdote, y finalmente háblale al resto del pueblo. Quiero que anuncies lo que yo te estoy diciendo, aunque te critiquen, aunque te ataquen, aunque te digan loco, aunque te digan que estás desquiciado, aunque te digan que te estás haciendo la vista gorda, aunque te digan que no te solidarizas con lo que todo el mundo hace y todo el mundo dice. Aunque tengas ese tipo de ataque, anuncia lo que yo te digo, porque lo que viene depende de lo que tú anuncias. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: lo que viene depende de lo que yo anuncie. Repítalo de nuevo: lo que viene depende de lo que yo anuncie. Su Biblia y la mía dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso indica que Dios no repite el problema, Dios llama la solución. Repito, Dios no repite el problema, Dios llama la solución. Yo no voy a seguir repitiendo que estamos en crisis, en problemas, en división. Sí lo estamos, pero si lo sigo diciendo, lo seguiré teniendo. Debo empezar a decir lo que no estoy viendo para verlo finalmente. Debo no repetir el problema, sino llamar la solución. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y yo llamo días de gloria para este país, y yo llamo días mejores para este país, y yo llamo que viene un gran avivamiento para Venezuela. Eso no solamente funciona para el país, eso funciona para su propia vida y su propia familia. Siga anunciando que su familia está mal y nunca estará bien. Repito, siga anunciando que su familia está mal y nunca estará bien. Sigan anunciando que el país está mal y nunca estará bien. Pero empiecen a anunciar que el país va hacia un desarrollo diferente. Empiecen a llamar las cosas que no son: días de gloria, días de abundancia, días de unidad, días de reconciliación, días de perdón, días donde Venezuela se erguirá como nación sobre Latinoamérica. ¿Alguien grita amén a eso? Diga conmigo: vienen días mejores. Ahora, no solamente le dice Dios al hombre de Dios, le dice: anúnciales, diles esta palabra, diles a la clase política y diles a la clase religiosa y dile al resto del pueblo que lo que quiero que hagan ahora es que se esfuercen. Fíjese bien que Dios no les dice a ellos: bueno, voy a decirle a la clase política que no sirven para nada y los voy a mandar a todo el infierno. No. Dios no le dice: díganle a la clase religiosa que son una cuerda de dinosaurios y que se van todos al infierno. Tampoco lo dice. Fíjese que lo primero que Dios convoca es a la unidad.
Voy a volver a repetir eso. Lo primero que Dios convoca es a la unidad. Y le está diciendo al profeta: anúnciales a la clase política y anúnciales a la clase religiosa y anúnciales al resto del pueblo que se esfuercen, que se unan, porque hay mucho trabajo para poder salir adelante. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Diga conmigo: lo que tenemos es trabajo para salir adelante. Y le estoy leyendo mi Biblia, no estoy usando ningún tipo de parafraseo. Estoy leyéndole textualmente lo que Dios está diciéndole. Y le dice textualmente que le diga a ellos, les diga que les haga una pregunta a todos. Que les diga a la clase política, que le diga a la clase religiosa y que le diga al resto del pueblo: una pregunta. Y yo se la voy a hacer hoy, en esta tarde. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios le dice a la gente: no quiero que vivan en el pasado. No quiero que estén pensando en la gloria del pasado, porque quien se queda en el pasado sencillamente muere. Ahora Dios le está diciendo a ellos: quiero que recuerden cómo fue la gloria de este país hace algunas décadas atrás, y en este verso cómo fue la gloria de esta casa hace algunos años atrás. Me imagino que todos lo recordaron de inmediato. Los que no lo recuerdan acá, los que le ha tocado nacer en un tiempo difícil como este, entonces, o vivir en los últimos 20 años, tal vez ha estado viviendo una crisis constante, o los últimos 40 años tal vez ha estado viviendo una situación difícil. Pero antes de eso hubo un periodo de crecimiento, de bonanza en este país que es histórico, pero que también fue una gloria que tuvo este país más que cualquier otro. Ahora bien, Dios hace la segunda pregunta. Le dice: ahora quiero que vean cómo está ahora esta casa. ¿Cómo está ahora esta casa? ¿Por qué Dios quería que la gente fuese al pasado y viniese al presente? Porque había un cambio dramático. El cambio dramático que se veía en el presente era una destrucción que no podía creerse. No podía creerse. Ahora, teniendo en claro eso, Dios le dice a Ageo: dile a la clase política y dile a la clase religiosa y dile a todo el pueblo que en vez de estar atacándose entre ellos, en vez de estar discutiendo entre ellos, en vez de estar señalándose entre ellos, quiero que se esfuercen. En otras palabras, quiero que depongan su actitud de odio, quiero que depongan su actitud de rencor y se unan en un esfuerzo único, en un esfuerzo mancomunado para lograr un objetivo. Esto es lo que Dios dice en el próximo verso. Quiero que le digan a la clase política y a la clase religiosa y a la clase normal, al pueblo en general, que no es tiempo para divisiones, ni odios, ni señalamientos, sino que es tiempo para esforzarse. ¿Alguien quiere esforzarse? Créalo o no, estar aquí reunidos hoy, ayunando y haciendo abstención de alimentos y dejando de hacer cualquier cosa hoy sábado para venir a este lugar, y a todas las iglesias que están ayunando y a todas las personas en otros países que lo están haciendo, hicieron un stop, hicieron una parada y dijeron: vamos a ayunar y a orar hoy por Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, y yo se lo puedo asegurar, que aquí en esas sillas pueden haber gente de la oposición o que piensen de esa manera, o puede haber gente que piensen diferente acá. Y yo no estoy hablando de ningún grupo ahora, pero estoy hablando de que si hay dos grupos acá, están todos aquí ayunando por el mismo país y orando por el mismo país, y están humillados delante del mismo Dios, porque creemos en eso. Estamos esforzándonos para esto. Esfuércense, dice el Señor.
Y le dice que se esfuerce la clase política y que se esfuerce también la clase religiosa. Y en vez de estar desanimados, en vez de estar afligidos, en vez de estar cabeza abajo, Dios le dice: cobrad ánimo. En otras palabras, le dicen: lo que deben tener hoy en sus corazones es ánimo. ¿Y por qué Dios está diciendo? Hasta ahora no sabemos, porque no se supone que usted sepa lo que viene, no se supone lo que yo sepa lo que viene. Pero Dios le está diciendo a Ageo, que tampoco sabía lo que venía, le está diciendo: quiero que le digas a la clase política, quiero que le hables a la clase religiosa, a todo el pueblo. Dile que se recuerden cómo era esto. Ahora dígale cómo está ahora. Ahora, ¿están conscientes de que hay un problema grave en el país? Si están conscientes, entonces no desunión, no ataques, no señalamientos, no divisiones, no odios. Quiero que se esfuerce la clase política, quiero que se esfuerce la clase religiosa, quiero que se esfuerce el resto del pueblo y cobren ánimo. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Mire lo que Dios empieza a decirle a Ageo. Dile a la clase política, dile a la clase religiosa y dile al resto del pueblo que se esfuercen, que cobren ánimo, porque yo voy a estar con ellos. Que todo lo que viene en el futuro viene porque yo lo traigo. Pero lo más importante es que si ellos no saben salir de aquí, yo los voy a ir sacando de este hueco. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Dice el verso 5: según el pacto que hice con vosotros. Dios tiene un pacto con este país. Yo voy a volver a decir: Dios tiene un pacto con este país. Repito y grito: Dios tiene un pacto con este país. Dios hizo un pacto con mi abuela, y con la suya, y con la suya, y con la suya, y con su tatarabuelo. Hizo un pacto con alguien en el pasado, porque Dios mantiene un pacto en el presente. Y Dios dice: según el pacto que hice con ustedes antes, apegándome a ese pacto que hice antes con ustedes, como estoy apegado a ese pacto, mi espíritu estará en medio de vosotros. Y recuerdo su promesa: mi espíritu estará contigo. Nunca olvide eso. Lo único que le da garantía a usted de que el día malo de hoy va a pasar mañana es que el Espíritu de Dios esté con usted.